Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar lo que es la unidad 3 y 4 de Introducción al Pensamiento Científico y vamos a estudiar particularmente en la semana 3 los argumentos deductivos y su evaluación. La tercera semana profundiza un poco el estudio de los argumentos, centrándose específicamente en los argumentos deductivos y en los criterios utilizados para evaluarlo. Por ejemplo, la deducción constituye una de las formas más rigurosas de razonamiento lógico. Y en este tipo de argumentos la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento está correctamente construido, entonces la conclusión no puede ser falsa. La lógica deductiva busca garantizar la validez formal de los razonamientos, independientemente del contenido concreto de las afirmaciones. Para arrancar, ¿qué es un argumento deductivo? Un argumento deductivo es aquel en el que las premisas ofrecen un apoyo total y concluyente a la conclusión. ¿Qué significa que si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, entonces la conclusión necesariamente es verdadera? No existe posibilidad lógica de que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. Y las características principales de la deducción son la necesidad lógica, que es la conclusión básicamente, que se siga obligatoriamente de las premisas. El rigor formal, que implica que importa la estructura lógica de razonamiento más que el contenido específico. Y la certeza, que es cuando un razonamiento deductivo es válido y la conclusión posee necesidad lógica. También hay un aspecto relevante, por último, que es la universalidad. Son los argumentos deductivos que suelen trabajar con reglas generales o universales. Por ejemplo, algunos ejemplos de argumentos deductivos pueden ser: todos los seres humanos son mortales, Sócrates es un ser humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y acá parece que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. También la validez y la verdad, que son uno de los conceptos más importantes de esta unidad, que son la diferencia entre validez y verdad. La validez, por ejemplo, depende de la estructura lógica del argumento. Un argumento es válido cuando la conclusión se desprende correctamente de las premisas. Y el criterio de verdad. La verdad depende del contenido de los enunciados y de su correspondencia con la realidad. Por eso es importante señalar la diferencia entre argumento válido y premisas verdaderas. Un argumento puede ser, por ejemplo, válido pero tener premisas falsas. Inválido aunque sus premisas sean verdaderas. Por ejemplo, todos los peces vuelan, el tiburón es un pez, por lo tanto, el tiburón vuela. La estructura que tiene es válida, pero las premisas son falsas. Y un argumento sólido es un argumento sólido aquel que, por ejemplo, es válido y posee premisas verdaderas. La solidez combina corrección lógica y verdad factual. Por ejemplo, hay formas típicas de razonamiento deductivo. Por ejemplo, acá aparecen los modus ponens, que es una de las formas más importantes de inferencia lógica, que tiene cierta estructura. Por ejemplo, si P, entonces Q, P, entonces Q. Por ejemplo, para traerlo un poco más al plano cotidiano, si estudio, apruebo. Estudio, entonces apruebo. Tiene una consecuencia. Y los modus tollens, que tienen la estructura formal, que es, por ejemplo, si P, entonces Q. No Q, entonces no P. Que para traerlo al plano cotidiano puede ser: si hay fuego, hay humo. No hay humo, entonces no hay fuego. Acá aparecen otros elementos esenciales que son las falacias deductivas. La unidad también introduce razonamientos incorrectos que parecen válidos, llamados falacias. Por ejemplo, la afirmación del consecuente, que tiene una estructura incorrecta. Por ejemplo, si P, entonces Q, Q, entonces P. De vuelta al plano cotidiano podría ser: si llueve, la calle se moja. La calle está mojada, entonces llovió. Puede estar mojada por otras causas, obviamente. Y también aparece otro elemento que es la negación del antecedente, que tiene una estructura incorrecta. Por ejemplo, si P, entonces Q, no P, entonces no Q. Nuevamente, el plano cotidiano puede ser: si estudio, pruebo. No estudié, entonces desapruebo. Que podría probar igualmente, por supuesto. Y la importancia de la deducción en la ciencia es importante porque ocupa un lugar fundamental en el pensamiento científico, porque permite derivar consecuencias lógicas, organizar teorías, comprobar coherencia interna y construir explicaciones racionales, porque muchas teorías científicas utilizan razonamientos deductivos para formular predicciones, por ejemplo. Y también hay una relación muy implícita entre la lógica y la ciencia, porque la lógica funciona como una herramienta para evaluar razonamientos, y la ciencia necesita la coherencia, la precisión, la fundamentación racional y la ausencia de contradicciones para construir teorías. Por eso el análisis lógico resulta indispensable. Y también la deducción tiene límites, obviamente, aunque la deducción proporciona certeza lógica, no produce conocimiento nuevo por sí solo.
La conclusión ya está contenida implícitamente en las premisas, pero por eso la ciencia también necesita otros tipos de razonamientos, especialmente la inducción, por ejemplo. Ahora damos paso a la semana 4, donde vamos a estudiar los argumentos inductivos y su evaluación. Esta cuarta semana aborda los argumentos inductivos fundamentales para el conocimiento científico empírico. Y a diferencia de la inducción no garantiza conclusiones absolutamente ciertas, pero en cambio ofrece conclusiones probables basadas en las observaciones de casos particulares. Y gran parte de la ciencia moderna funciona inductivamente, ya que las leyes y teorías científicas suelen construirse a partir de la observación repetida de fenómenos. Para arrancar, ¿qué es un argumento inductivo? Un argumento inductivo es aquel en el que las premisas apoyan la conclusión de manera probable, pero no definitiva. Las premisas aumentan la probabilidad de que la conclusión sea verdadera, aunque de alguna manera no la aseguran completamente. Y las características principales de la inducción son la probabilidad, que son las conclusiones inductivas que son probables pero no necesarias, la generalización, que se pasa de casos particulares a afirmaciones generales, la ampliación del conocimiento porque la inducción permite formular nuevas hipótesis y teorías. Y por último, que es muy importante, que es la base empírica porque se fundamenta en la observación y la experiencia. Algunos ejemplos de razonamiento inductivo pueden ser, por ejemplo, el hierro se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, el aluminio se dilata con el calor, por lo tanto, probablemente todos los metales se dilatan con el calor. La conclusión es probable, pero podría existir una excepción, obviamente. La diferencia entre la deducción e inducción que es tan fundamental para poder distinguirla es que la deducción, por ejemplo, va de lo general a lo particular, produce conclusiones necesarias y garantiza cierta certeza lógica. Pero la inducción va de lo particular a lo general, produce conclusiones que son no certeras, pero probables, y amplía de alguna forma el conocimiento. También hay tipos de argumentos inductivos. La generalización inductiva, por ejemplo, que consiste en inferir una regla general a partir de varios casos observados. Por ejemplo, todos los cisnes observados son blancos. Entonces, todos los cisnes son blancos de alguna forma. También aparecen los argumentos por analogía, que comparan situaciones semejantes para inferir características similares. Por ejemplo, dos organismos presentan estructuras similares. Entonces, probablemente cumplen funciones semejantes. También acá aparece otro elemento esencial que son los argumentos causales, que intentan establecer relaciones de causa y efecto. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, cada vez que aumenta la contaminación, aumentan enfermedades respiratorias. Entonces, probablemente exista relación causal entre estos dos aspectos. Acá aparece también algo muy esencial que son la fuerza inductiva. Los argumentos inductivos no se evalúan como válidos o inválidos, sino como fuertes o débiles. Un argumento fuerte puede ser las premisas que hacen muy probable la conclusión, y un argumento débil pueden ser las premisas que brindan poco apoyo a la conclusión también. Pero también hay factores que fortalecen una inducción. Por ejemplo, la cantidad de casos observados. Cuanto más casos existan, más fuertes suelen ser la inducción. También aparece lo que es la variedad de casos, que es importante observar situaciones diversas, por ejemplo. Y la ausencia de contraejemplos, que son las excepciones que debilitan la generalización. Pero, por último, es importante la calidad de la evidencia. La información tiene que ser confiable y verificable también, para poder dar cuenta de la misma. También acá aparece lo que es el problema de la inducción. Uno de los grandes problemas filosóficos es que ninguna cantidad de observaciones garantiza completamente una ley universal. Aunque algo haya ocurrido varias veces, muchas veces, no existe certeza absoluta de que siempre ocurre igual. Este problema ya lo explicó anteriormente y fue desarrollado especialmente por David Hume. Y la importancia de la inducción en la ciencia es que la ciencia utiliza constantemente razonamientos inductivos para formular hipótesis, construir teorías, establecer regularidades y realizar predicciones. El conocimiento científico es en gran medida de alguna manera probabilístico y revisable. Y también tiene como una relación entre experiencia y conocimiento, porque la inducción muestra que gran parte del conocimiento humano proviene de la experiencia y observación del mundo. Pero, sin embargo, la experiencia nunca ofrece certeza absoluta, sino distintos grados de probabilidad que nos acercan un poco más a elaborar teorías, a construir conocimientos y a aumentar lo que es la ciencia misma, ¿no? Si te gustó el video, dale like, te invito a suscribirte al canal también para que puedas enterarte de los últimos videos que vamos a ir subiendo de esta materia y de las siguientes materias de UBA 21, de UBA CBC también.